Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Voces de la Inclusión. Tú enseñas y el CEPA, Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Santiago de Cali, crean este espacio para ustedes, para la inclusión. Estamos con Claudia Romero, Gladys Zamudio, su servidor Diego Yela y unos invitados de lujo. Profes. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá, acompañarlos en este video podcast, en este espacio ameno también para compartir con ustedes enseñanzas y experiencias también. Profe, es un honor tenerlo, de verdad. Un gusto también estar por acá y compartir conocimiento con ustedes también y también con la gente que nos va a estar escuchando y nos va a estar viendo. Así es. Y Jesús. Hola Diego, profe Zamudio. Hola. Romero, Claudia, correcto. Tocaya, en el apellido. Bien, siempre que vengo a mi universidad, la universidad siento es como la mamá de uno no la deja de querer, así se llama la persona. Mamá es mamá, universidad. Entonces, bien, por acá recorriendo otra vez los pasillos de la transformada la Santiago de Cali, ¿no? Es que está muy pontificada ya, está súper play. Buena, sí, no, y además sus instalaciones físicas se ven un poco más play, ¿no? Nosotros nos tocó salones en obra negra. Para que sepan. Wow, ¿cómo? Sí, bueno, ahora gris, no sepa, ¿no? Gris. No, sí, porque no sepa. Estábamos apenas en construcción en esa época, pues. Estaba hablando hace, ya, 2000, ¿qué? 2000, yo me gradué en el 2004. Imagínense, ya, han pasado añitos. Profe, ¿y era de los buenos? Oh, por supuesto, en semiótica le encantaba Humberto Eco. Sí, yo todo lo que aprendí de semiótica es un señor que se llama Humberto Eco. Y Gladys Zamudio. No, mentira. Y una señorita, Gladys Zamudio. Dame crédito. Pero es que antes has dicho semántica. Y Sosir. De primero, semántica. Claro que la semántica está ahí, ¿no? Bueno, es que tiene que ver un poco, sí. No sé, muy bacano. Un poco traumático para mí en ese momento, pero ya después con los años entendí. Más no aprendí, ¿no? Entendí. Pero ¿Perdió? Yo pasaba simbólicamente. Por eso es la semiótica. La semiótica. Símbolos, el lenguaje de los símbolos. Sí, señor. Bueno. Profe, de profesión comunicador social. Comunicador social, periodista y tengo una especialización en diseño publicitario en contenidos digitales. Interesante. De la UAO, sí. De la UAO, sí, de la UAO. Mi alma mater, la UAO. Wow, súper. Lo interesante de este espacio es que, ¿por qué traemos invitados? Pues para que nos muestren de qué manera la universidad continúa preparándonos hacia la inclusión, ¿no? Esta universidad va en un camino, sin embargo, pues hay muchos retos. Cuéntenos un poquito de esos retos, profe. Bueno, antes de iniciar y de ser profe, yo tenía otros conceptos. Realmente, antes de ser comunicador, quería ser productor musical, que de hecho hoy en día está como muy alineada esa esencia. Pero cuando inicié realmente no sabía qué estudiar. Me gustaba muchísimo la radio porque era uno de los que escuchaba emisoras, me gustaba mucho en ese entonces. Y de un momento a otro me entró el bicho como, bueno, la comunicación quería ser locutor, ¿qué se hace para uno ser locutor? ¿Cómo se prepara? Y bueno, di con comunicación, estudié comunicación en Unicatólica. Súper bien, ahí empecé a descubrir como que tenía otros talentos, como que me encantaba muchísimo el tema digital, me gustaba muchísimo el diseño. Pero iba dándole como ese norte, ¿no? Como ese norte. Y también me encantaba muchísimo la producción radial, en radio, hacer programas de radio, hacer edición de audio, me encantaba muchísimo. Y de un momento a otro, ya uno, en un abrir y cerrar de ojos, se da cuenta que está ya a punto de graduarse. Y uno, bueno, ¿dónde voy a hacer las prácticas? ¿Dónde las voy a hacer? Y la universidad me ofreció, en ese entonces, el espacio para hacer las prácticas allí. Resulta que cae pandemia. Y yo ya estaba haciendo las prácticas y de un momento a otro me dijeron, no, pues está todavía el cargo que estás llevando a cabo. Entonces me dieron la posibilidad de trabajar allá en la universidad. A los 6 meses yo siempre había sido muy pila, me gustaba muchísimo
aprenderle a los docentes, compartir con ellos, me gustaba que me compartieran textos y empezar también a leer mucho. Entonces empecé como a formarme y empecé a tener los fogueos de talleres en edición, manejo de cámara, conceptualización, y poco a poco me fue dando como esa semilla, hasta el punto que hice especialización en diseño publicitario y me dieron la posibilidad para poder en un seminario dar como un par de clases de asesoría relacionado con diseño gráfico, diseño de marca, y de un momento a otro un salto, me llaman de acá para unas asignaturas y bueno, ya llevo 2 años. Ya estoy en proceso, porque es que uno como profe no solamente uno estudia, sino también que uno se prepara con los mismos estudiantes, y tengo también trazada una meta de subir un rango académico mayor, porque ese es uno de los proyectos que tengo en mente, y llego a la vida académica por cosas de la vida, y me encanta muchísimo. Me encanta compartir conocimiento con los estudiantes. Cuando uno inicia con un nuevo curso, uno se enfrenta con nuevos retos. Tiene estudiantes que te enseñan a ti también muchísimas cosas. Y uno también se va con esa semilla, con esas ganas de, bueno, vamos el siguiente semestre yo tengo algo, y es que cada semestre tengo las mismas asignaturas, pero cada semestre las voy mejorando. Las voy actualizando en contenidos, las voy actualizando en pedagogía también, en talleres, en ejercicios. Entonces siempre he dicho que pues el ejercicio académico y de docencia nunca termina. Nunca. Exacto. Profe, ¿y cómo han sido esos desafíos con relación a... ¿Tiene estudiantes que tengan condición de discapacidad? Sí, tengo estudiantes. Me ha tocado, incluso el primer semestre que arranqué acá en la universidad, me tocó un estudiante que tenía una discapacidad cognitiva, pero no sabía, no tenía como el conocimiento. A ver, yo venía de otra universidad. Como que tan preparados estamos, ¿no? Donde realmente llegué acá y dije, no estoy preparado para esto. Empecé a datearme, a consultar. Yo tengo amigos que son psicólogos también, entonces les preguntaba, bueno, ¿cómo es el manejo de esto? Tenía otros profes que tenía este número de estudiantes y me decían, mire, este es el trato con el estudiante, es como el manejo que hay que darle. Pero al inicio no tuve ese acercamiento realmente de, bueno, este es el estudiante, hay que tratar de esta manera, hay que llevar toda la situación. No. Pero ha sido como también... ¿Cómo es una clase? Bueno, por lo general, yo siempre lo que hago es que a los estudiantes, antes de entrar a conceptualizar, que es algo que uno siempre tiene muy claro, y es que uno tiene el conocimiento, pero llegarle a un estudiante con ese conocimiento es muy complejo, porque el estudiante viene como con otras ideas, está en otro mundo. Entonces yo siempre lo que hago es que yo digo, yo soy un profe chévere, o sea, yo soy un profe relajado, que claro, tengo mis límites, y cuando estoy, por ejemplo, en parciales, sí soy una persona que es muy firme en ese esquema. Pero yo soy muy relajado. Entonces lo primero que le digo a los estudiantes, bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿De qué opinan sobre este tema? Y a mí siempre me gusta traer muchos ejercicios de actualidad. Siempre le pongo temas, por ejemplo, de, bueno, supongamos, este fin de semana, ¿qué hizo usted? Entonces, para aterrizar un concepto, le digo, cuando usted sale con su pareja, tal cosa, para que los estudiantes vayan como teniendo... Trato de adaptar muchos temas de contexto, aterrizarlos, y ya les digo, listo, ahora este tema, esto se conecta muy bien con esto. Y ya les empiezo ya a hablar de teoría. Ya en la teoría ya toca a uno ser recursivo, porque el estudiante a veces se aburre. Y cuando las clases son 2 de la tarde, 6:30 de la noche... es muy duro, y uno también como docente se cansa, ¿no? A esa hora uno también se cansa, porque hay un ejercicio, y es que uno es profe, pero uno también es persona, y uno tiene sentimientos. Entonces pasa muchísimo con mis estudiantes cuando les digo, porque les enseño a hacer radio, y les digo, una cosa es estar aquí y usted recibir una llamada de una noticia fuerte y seguir aquí. Pasa lo mismo con el docente. Usted puede tener
10.000 problemas, pero cuando usted ya está en la posición acá con los estudiantes, usted no puede demostrar eso. Todos somos seres humanos y en algún momento me he encontrado con situaciones donde uno es difícil. Y con los estudiantes que tienen una discapacidad, el trato es, bueno, vamos, les explico a ellos, doy una introducción general. Ya cuando hay estudiantes que participan y todo, es bastante interesante. Cuando no, entonces, ok, doy la metodología acá, le digo al estudiante, entonces yo te explico acá cómo es el trabajo, cómo es la entrega, cuál es el tema, y el estudiante lo entiende más fácil. De hecho, tengo un estudiante en el curso de expresión sonora, se llama Nicolás Torres. El estudiante tiene 2 discapacidades, una física y otra cognitiva. Entonces el estudiante, hacer los ejercicios de estar acá frente a micrófonos, frente a la cámara, le cuesta. Pero el estudiante me dice, profe, yo hago los ejercicios, pero no me ponga en el paredón, porque para el estudiante estar aquí es un paredón. Para uno como profe es, no, pues el ejercicio, la sala, la cabina, qué chévere. Yo me acuerdo cuando era estudiante, no la cabina, y uno se imaginaba, no, todo preparado. Pero ya cuando el estudiante, y lo entendí, y le di manejo, le dije, ok, ¿dónde te sientes cómodo? Hacer la grabación. Ahí está el punto. Entonces el ponerse en el lugar. En el lugar, correcto. La empatía. Entonces el estudiante me dijo, mire, yo tengo un espacio en mi casa donde a mí me gusta grabarme y me siento cómodo. Le dije, ok, entonces, ¿y cómo te queda más fácil enviarme los trabajos? No, profe, me queda más fácil por WhatsApp porque casi el correo no lo manejo y la plataforma. Le dije, ok, entonces los trabajos me los vas a compartir y la retroalimentación te la voy a dar también por WhatsApp, si lo permites. Preguntándole al estudiante si acepta que uno le escriba por WhatsApp, porque hay estudiantes que dicen, no me escriben por WhatsApp. Claro. Entonces, como teniendo esa empatía. Y de hecho, al estudiante le fue súper bien en el parcial. Le fue súper bien y yo dije, listo, vamos a darle manejo entonces. Entonces, poco a poco lo he ido soltando y el estudiante ha visto y ha notado toda esa evolución. ¿Y cómo es el trato? Bueno, ese es del profesor hacia los estudiantes y entre los mismos estudiantes. ¿Cómo es esa aceptación? ¿Cómo ves que se manejan entre ellos con estos chicos con discapacidad? Mira que al principio es complejo. Es complejo porque cuando el estudiante es nuevo realmente, los compañeros como que no son como tan muy afín con él ni nada, y a veces como le tratan como de rechazar a ese tipo de estudiantes. Pero a mí me gusta, es como, no, vamos a incluir también, vamos a hacer grupos, normalizar. Y claro. es que también eso es importante. O sea, se sabe que el estudiante tiene una discapacidad, pero tampoco es para minimizarlo, sino también, tú también eres una persona que puede opinar, puedes dar argumentos, nos podemos reír de lo que tú digas también. Eso sí, siempre, y se lo he mencionado a mis estudiantes, la base es del respeto. La base es del respeto. A mí me parece que lo que estás haciendo ya es una actitud bastante incluyente y es un ejemplo de cómo, aunque no conozcamos las herramientas, porque hay unas herramientas para atender a las personas en la diversidad, y no tengamos quizá los conceptos desde esa área de la educación inclusiva, pues tener una apertura mental, sobre todo tener esa observación, ese análisis y poder vincular a los estudiantes, que eso es lo que se debe hacer realmente, que es vincularlos para que los demás, los pares, así como pregunta Claudia, cuál es la actitud de los otros, ellos van aprendiendo también. No solamente nosotros, porque cuando analizamos, por ejemplo, una vez llegó Daniela al salón y ella tenía una ataxia. Yo no sabía que era una ataxia, pero yo la veía ella en silla de ruedas y ella hablaba de manera un poco angulosa, como difícil, y escribía grande, o sea, su motricidad era muy gruesa. Entonces me puse a estudiar qué era eso de ataxia y basado en eso dije, voy a trabajar de esta manera. Eso es tener una actitud, tener una apertura para poder trabajar con los estudiantes, y lo otro es los capacitismos. Esto que nombraste, por ejemplo, de estudiantes que rechazan porque lo ven que tienen una discapacidad. O los tratan como niños. Sí. O profesores que los tratan, o adultos que los tratan como niños, o también compañeros. Incluso los mismos padres. Los mismos padres, eso se llama capacitismo. Y es creer que el otro no es capaz de llegar allá.
pero también hay otra manera de capacitismo, que es cuando creemos que no, lo que está diciendo eso es, nosotros sí sabemos, pero usted no. Nosotros sí podemos hacerlo, pero usted no. Y esto no se da únicamente con personas con discapacidad, para que lo tengamos en cuenta, sino también con nuestros colegas. Cuando un profesor le dice a otro profesor, ¿cómo así? ¿Vos no has leído eso? ¡Ay! ¿Cómo así? ¿Vos no sabes? Pues no sé. Claro. Y eso es lo que hay que responder. Pues no sé. No sé esto, sé esto otro. ¿Vos sabés de esto otro? No. Y esto es una enseñanza muy pequeña que es muy jugosa, porque cuando las personas, por ejemplo, en la maestría de educación, yo soy profe de la maestría de educación y ellos son colegas, son profesores de las universidades y del magisterio. Entonces ellos llegan con todas esas experiencias y hay uno muy avanzado que me encanta, que él ha crecido en la zona rural y es bastante incluyente. Y cuando estábamos haciendo un ejercicio de recoger los tejidos en un papel, otro grupo, en un papel, los tejidos del lenguaje, de la comunicación y del aprendizaje, entonces ellos empezaron a dibujar y a comentar y todo, y estaban ahí, y entonces estaban poniendo música, entonces dijo, vamos a poner una de Silvio Rodríguez, y una pelada, una persona más joven que ellos, dijo, ¿quién es Silvio Rodríguez? Uy, ¿cómo así? No, ¿cómo no vas a saber quién es Silvio Rodríguez? Entonces yo le dije, no sabes, que nombrarle a alguno de tus cantantes preferidos o autores, inclusive yo también. Entonces ella le nombró y le dije, ¿ves? Pues ella no sabe quién es Silvio Rodríguez porque ya no ha escuchado Canción Protesta o Trova Cubana, pero vos no sabes quién es el cantante de ella porque vos no has escuchado ese tipo de música. Entonces mira, siendo tan incluyente o pareciéndolo, claro, porque queremos serlo, pero le decía hoy a Claudia y hacía una reflexión, queremos ser incluyentes, pero tenemos muchos prejuicios que son los que vamos reconociendo nosotros y desilvanando para poder comprender. Por ejemplo, lo que nos pasó con Dana la semana pasada, el otro día. Yo me creo que he caminado ya un poco hacia la educación incluyente, pero me falta muchísimo. Y cuando llegó Dana, la niña de Claudia, entonces como ella hablaba, gritaba, todo, entonces yo me imaginé, yo pensé que cómo querían el programa. Entonces yo pensaba como que todo el mundo quería que no hubiera silencio, porque como nos dicen, veja, pero no corra el micrófono, no sobe las manos, no haga esto, que se oye, que no respire, no hable. Entonces cuando a mí me ponen así, yo digo, entonces a mí me pareció fácil decir, pues entonces mientras estamos la mamá está en la entrevista, que la abuela salga con ella. ¡Wow! ¡Qué solución tan rápida!, ¿no? Pero la fácil. Pero esa fue y no era la fácil por mí, sino que yo pensaba como que imaginaba que querían los demás. Cuando alguien dijo, no, pues dejémosla, pero tampoco me acordaba que ella iba a ser también como la modelo para la ella era una optómetra. Ella era una invitada. Entonces, por ejemplo, eso. Y como eso, hacemos cantidades de cosas que son excluyentes. Y empezó el episodio. Así empezó. Y pero aparte también lo que dice Gladys, es que a veces yo soy mamá. Ella me dijo eso, pero yo no lo tomé como que, pobrecita mi hija, ¿cómo me la van a maltratar de esa manera? Sí, sino claro. que yo lo vi también, yo dije, sí, y enseguida le hice señas a mi mamá, porque ya nosotros hablamos en lengua de señas, y ya mi mamá se paró. Pero no es tomarlo por el sentido malo, o el sentido, ay, qué horrible, nada inclusiva, sino porque es que no sabemos cómo manejar la inclusión en realidad. Correcto. O sea, si a ti llegara mañana un chico sordo, ¿tú tienes de pronto alguna herramienta o tienes alguna idea de cómo sería ese trato o cómo sería ese manejo con una persona así? Sí, sería complejo, sería muy complejo, porque digamos que a nosotros nos han enseñado la base de la empatía, el respeto, pero ya cuando no tenemos como esas capacidades, porque realmente para recibir un estudiante con una condición, uno debe de estar preparado, no solamente uno estudiarlo, sino también que la persona, que uno esté aquí en la institución, también te dé a ti como todas esas características para uno saberle llegar al estudiante, porque no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Claro. Pero cuando llega un estudiante que uno realmente no sabe, lo primero que uno se va a enfrentar, uno se va a sentir, va a tener impotencia. Uno va a sentir, de hecho, yo cuando tuve el primer estudiante en condición de discapacidad,
física, terminé mi clase y me sentí mal, o sea, me sentí mal porque uno dice, bueno, o sea, los demás estudiantes entienden, pero que a mí un estudiante no me entienda y sea muy complejo al momento de explicar y hacer un ejercicio, me llenó de incertidumbre toda la semana y fui a solicitar a la facultad a que realmente nos prepararan, porque es que, o sea, uno recibir un estudiante así es muy complicado. Y más, por ejemplo, cuando soy el docente que dicta áreas relacionadas con sonido. Entonces, claro, aún más, hay detallito. como cambio. Claro. Y hay muchas universidades que... Pero ¿sabes que hay un sordo locutor? No lo había... Pues ese perfil vamos a tenerlo aquí. Estaba hablando con qué el bueno, profe maravilloso. Leinecker y de poderlo invitar. Él es de otra ciudad, pero bueno, vamos a adaptar todo para que esté con nosotros y haga el ejercicio. Es decir, que también podrías participar ese día que estemos Wow. con él. Genial. Lo hace de maravilla. Wow. Lo que sucede, y que siempre lo he mencionado, es que todavía no estamos, y en las instituciones todavía no están muy bien preparadas para recibir personas con discapacidad. Es cierto. Eso hay que tenerlo muy claro. Y aunque tengamos la claridad de quién tiene qué discapacidad y cómo se podría hacer, pues una cosa es el conocimiento, esa dimensión cognitiva nuestra, y otra es cuando interactuamos con las personas, porque es que la formación también está en nosotros cuando interactuamos con las otras personas. Bien, yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes como docentes. Cuando ustedes hablan de esto, yo lo veo maravilloso porque a uno como madre cuidadora de niños con discapacidad le toca un camino, pero duro. Cuando digo duro es en todos los sentidos, en todos los aspectos. Y ustedes desde que, bueno, a él lo acabo de conocer, a Gladys sí ya llevo tiempo de conocerla, pero yo cuando la conocí a ella me di cuenta que era una persona como incisiva, que ven acá porque es así, cómo haces, cómo lo haces. Entonces ella tiene esas ganas de, aún no teniendo la educación o el conocimiento sobre la discapacidad amplio, ella ha tratado de buscar algunas herramientas, ella no se queda allí, o sea, ella ha avanzado junto con la inclusión, ¿verdad? De la mano, y lo que no sabe ella lo trata de averiguar, y veo que tú también haces como ese mismo ejercicio, pero pasa que eso está aquí, maravilloso, pero cuando tú vas a un colegio público en cualquier parte de Colombia, yo estoy en Cali, tú te das cuenta que no todos, pero la mayoría de los docentes, la respuesta es: señora, mamá, yo tengo 500 estudiantes, yo no tengo tiempo para hacer algo diferente con su hija. Pero es que en Cali no Y hay... uno queda como que, ¿y ahora yo qué hago? ¿Ya? Es muy teso, y yo los admiro a ustedes enormemente porque no todos tienen esa empatía y esa capacidad de querer hacer algo diferente, aún no teniendo el conocimiento de fondo o de base. O sea, imagínate tú, ojalá más del 60% en Cali de docentes dijera: yo no sé, pero de pronto me voy a leer algo en Google, aunque sea. Claudia. ¿Sí? O por ejemplo, Claudia, mira, no hay un jardín infantil de lengua de señas para niños sordos. Entonces, Claudia, estás nombrando una que se puede denominar como un primer paso, como una primera estrategia, que es esa actitud. Pues resulta que el hecho de ser profesor o profesora no pareciera que no contiene ese aspecto como algo obligatorio, porque muchos profesores pues ni siquiera se preocupan por los otros casos, que son los de los estudiantes, que decimos los normales, ¿cierto? Sí, así, Que decimos así los lo hablan. normales. Entonces, eso- no se preocupa y no le interesa saber cuáles son los estilos de aprendizaje ni nada de esas cosas para buscar otras estrategias, porque el problema no es solamente con las personas con discapacidad, Sino sino con con el los otros estudios. es decir que Con o sea, los hasta otros el momento la academia, ¿qué tan preparada está? Pues vamos en ese camino. Pero ¿y fuera? Pues ahí es donde entra... Peor. Es más complicado. Pero más entonces complicado. damos pasos, ¿no? Por eso está Démosle nuestro un invitado paso a Jesús aquí. eso. ¿De qué manera impactamos fuera? Claro. Bueno, Jesús. Bueno, no, primero que todo pues, estaba escuchando atentamente porque digamos que casualmente la vida mía ha sido una vida
que me ha llevado por caminos y que creo que a veces la vida no es lo que uno quiere, sino cómo se va colocando esos caminos. Yo me he encontrado con la discapacidad, primero porque creo que todo, porque tengo una teoría, es que todos los seres humanos tenemos una capacidad y una discapacidad, o sea, nadie es perfecto, claro, desde cualquier punto de vista. Segundo, casualmente trabajé y trabajo, pues yo he trabajado desde que salí de la universidad, por casualidad de la vida terminé trabajando en lo público. Y casi cada vez que yo manifestaba algo me pasaba, yo decía, ay, qué presa ser periodista, ir a entrevistar a un maná todo picado, y me tocó trabajar en periodismo. Ay, qué presa lo público, y me tocó, no volví a decir nada mejor. Entonces resulta que trabajé en lo público y trabajé en una secretaría que maneja el tema de personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad, que es la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces ahí conocí mucho del tema porque me tocó trabajar con una población en situación de discapacidad, fíjate tú. Esa es la lucha constante del mundo, es cómo incluir más a las personas, ¿cierto? Y cómo no hacerlos sentir excluidos también, ¿no? Que cometemos el error de pensar que porque tal. Yo me prometí a un amigo que anda en silla de ruedas que le iba a llevar al Amazonas. Y lo llevamos al Amazonas. Wow, o sea, maravilla. Entonces, y el man estaba, yo creo que me puede morir tranquilo. Llévame a mí. Y a mí. Yo hago la lengua de señas. Y nos metimos a la selva un rato con la silla y pues me caí con él, fue muy chistoso. Pero digamos que es tratar también de hacer la vida un poco divertida. Claro. Y casualmente ahora con lo que estamos haciendo, que es el stand-up melody, que es una fusión entre stand-up, comedy y música, porque yo soy más músico que otra cosa, pues, que comediante. Bueno, soy comunicador social, obviamente, eso, para mí la comunicación social es el área donde todos los seres humanos deberían de ser. O sea, es decir, hay un filósofo en estos días que decía que todas las profesiones deberían tener una cátedra de comunicación, porque es que todo es comunicación. Usted se vende, usted se comunica todo el tiempo. O sea, el ser humano se comunica 24/7, ¿no? Bueno, no es que sea un ser, pues, por ahí la montaña, que es un ermitaño, ¿no? Pero de todas maneras somos seres sociales. Y muchos de los carencias que yo en los profesionales de otras áreas es la falta de comunicación. O sea, tremendo. Hasta los pedagogos, ¿no? Exacto, tremendo arquitecto, tremendo ingeniero, tremendo no sé qué, y no se sabe comunicar. Tremendo profesor, o tremendo maestro, bueno, que profesor, le dicen maestro y ni siquiera saluda al estudiante, sabe mucho. no, pero y lo que tú ¿cuál me, maestro? lo que tú Mucha acá, distancia, ¿no? mucha distancia. Lo que tú acá haces es mencionar, Gladys, de ¿usted no leyó eso? ¿Usted no sabe eso? Y Eso no, es un no leíste poco, Humberto eso hace Eco, parte, ¿no? eso hace parte de la carencia que tenemos como humanidad, y creo que la humanidad está fallando en comunicación. O sea, ahora mismo estamos pasando por un momento grave de comunicación en Colombia. Totalmente. Entonces yo lo que he hecho con esta oportunidad que se me dio gracias a ti, que te conocí gracias a Amparo Conde, la actriz, y es un reto para nosotros, porque nosotros no hemos hecho aún esto con lenguaje, con una persona que está constantemente como traduciendo el show, que es un show musical, y que justamente, pues, es que, ¿verdad? ¿Qué hace una persona, digamos, sorda, en este caso que estamos hablando de sordos, un viernes en la noche y, yo para dónde pego en Cali? Sí, pues increíble. pensemos también en ellos, ¿no? Sí. Es un reto muy complicado. Wow. Porque yo te decía, nosotros estamos de acuerdo de recocha, seguramente voy a llegar preguntando, alce la mano a los sordos, cualquier cosa, pero porque también es algo que es otra cosa, es la risa, y yo lo descubrí con el tiempo, Gladys, el humor, la risa, la comedia. Sí, yo quería saber cómo llegaste a ese lugar, porque yo te recuerdo como un estudiante muy bacano, conversador, chistoso, sí. ¿Recochero? Pero no porque era hasta muy reflexivo, inclusive Ay, Dios. una vez me puso en jaque, ¿vos te acuerdas? Sí, sí. Un día me puso en jaque y yo, ay, hijo de madre, creo que él está propiciando esto, porque hubo un tiempo en que me la montaron, y ahí en comunicación. El salón, sí. Entonces, no el salón, sino los mismos profesores, porque yo era una mujer joven, bella, waterpolista, se imaginarán el cuerpazo, y me la tenía montada porque tenía buena relación con mis estudiantes. Eso no Sí, deja nosotros pasar. íbamos Bueno, el cuerpo sí. a la piscina solamente a ver a Gladys. ¿Verdad? ¿En serio? Pasaba por aquí. Me encanta esto. Entonces, de todas... Espérate, entonces cuando estabas diciendo, yo dije, uy, tan chévere, porque a mí me encanta saber esos vericuetos por donde lo lleva uno la vida. Yo soy profe, ¿Qué has también dicho? ¿Vericuetos? vericuetos. ¿Y ahora como- cómo interno eso en el episodio? Vericuetos es como esos rinconcitos, esos Encrucijadas. esos lugares donde uno Recovecos, nunca- por ahí. Sí, uno nunca imagina que va a llegar allá. Yo era estudiante, era lo peorcito como estudiante, vaga, loca, pero nunca me imaginé que iba a ser profe. Y cuando me llamaron una vez, se abrió la puerta y yo dije, hágale que yo puedo. Y ahí, pues ese fue el único camino que encontré. Claro, tú tomaste la oportunidad. Entonces, ahora que dijiste, ¿cómo llegaste a ese lugar donde se abre esa gran puerta?
Bueno, tú sabes que con vos conversábamos bastante en la cafetería y tú Sí. manejabas mucho el doble sentido, ¿no? Sí, lo manejo todavía. Cuéntanos más. No, pues Gladys también escribe poesía y tal. Sí. Y pues yo creo que mi familia es una familia muy... Yo no digo que no es comedia, es repentista. De hecho, el show de nosotros tiene mucho de repentismo. Yo creo que yo encontré esa cualidad en la reportería. Sí, ¿Te acuerdas que hubo un proyecto en la universidad que hicimos el primer noticiero universitario aquí en Santiago, que era por Telepacífico? claro. Pues ese proyecto tuvo unas notas mías que les pusieron la chuchada de Chucho, pues recochándome, Sí, ¿no? Ajá. Porque yo hacía las preguntas más impertinentes y la gente respondía las cosas más bellas de este mundo. Entonces bonito. cuando yo aprendía que uno con una pregunta sacaba muchas cosas de un ser humano, digamos, en el show de nosotros hacemos una vaina que se llama cabareteo. Cabareteo hace parte de una rutina de stand-up. Eso tiene un nombre en inglés que nunca he podido preguntar, yo soy pésimo para el inglés, pero eso es comedia gringa. Cabareteo es donde la gente interactúa, rompemos la cuarta pared que usualmente usa el teatro, o la quinta pared, y la gente interactúa con nosotros y yo me encargo de hacer esa pequeña reportería y es completamente improvisada. Entonces Genial. más que una comedia pensada, como hacer reír, no sé qué. Claro. Yo le digo a la gente, es como cuando salgo con una nena que me gusta, yo lo que quiero es hacerla sentir bien. O sea, te invito a mi show y pasemos rico. Yo no estoy esperando, pero la idea es que te rías rico, pero yo no estoy esperando como la hago reír, porque lo va a hacer completamente... La No risa va es algo a espontáneo. salir, no no va a lo salir. logra. Es algo Además, espontáneo. Claro. hacer reír a unos, pero a otros no. Porque Exactamente. eso no depende, es como los profes, que vos decías ahora, que sentís como una frustración cuando no logras que otro aprenda. Y esto es algo que a mis 60 añitos, mis primeros 60 añitos, quiero decirles a los profes nuevos, no se estresen por eso. Por muy bien que utilicen la didáctica, por muy buenas intenciones pedagógicas que tengamos, hay gente que no va a aprender eso porque no depende de no es ni siquiera su capacidad cognitiva, es su interés. Es como que a uno le digan, ve, vos Claro. querés aprender humor y a mí no me gusta el humor, supongamos, pero a mí sí me gusta. Y seguí hablando. No, lo que pasa es que ahí con respecto al profe John, ¿cierto? Sí, yo. John, mira que yo creo que una función importante de un profesor, John, es, para mí la principal es encontrar la cualidad del estudiante. O sea, ustedes tienen ese don, o sea, es decir, yo no puedo masificar 40 pelados y todos van a tener, no, vas a ver que, y te digo yo por experiencia como egresado, yo tenía compañeros renerdos, que hoy en día están haciendo otra cosa, Sí. tengo compañeros borrachos, porque llegaban, ya, nosotros tomábamos, o sea, y ahorita son personas en grandes puestos. Es decir, es como ir buscando porque todos tienen unas cualidades y hay que explotar esas cualidades. No todo el mundo es bueno para todo. Claro. Y yo creo que ese es el fin del ser humano, al fin es como encontrar su camino, ¿no? En qué le va mejor. Volviendo al tema yo vengo de esto, de la música siempre, yo soy compositor, a mí me gusta escribir canciones, realmente lo que más me gusta. Maravilloso. Entonces, ¿cómo nace esto? Una vez yo empecé a contar la historia de una canción que yo llegué a Nueva York el 5 de septiembre del 2001, a Nueva York. ¿A qué pasó el 11? Lo de las torres. Exactamente, o sea, mi vida siempre ¿Vos ha sido... llegaste allá? Yo llegué una semana antes. Una semana Una semana. Bueno. Exacto. Entonces, siempre Qué en mi vida me encontré... Y yo hice reportería. Y yo terminé trabajando en la zona cero recogiendo escombros. Ay, ¿Ok? ¿Qué tal? Recogiendo ¿qué Entonces, encontraste? y eso... Y ahí Algo significativo. Un símbolo, a ver, te va a preguntar por semiótica. ¿Encontraste alguna cosa que te llamara la atención? Uy, sí. ¿Qué? Un dedo. ¿En serio? ¿Como este? Bueno, yo, ¿Como el cactus que es así? Perdona, sí. realmente yo no me lo encontré, pero estuve ahí, pues, cuando alguien lo encontró. Pero no. eso es un escombro muy... Sí, porque ya había pasado todo, Que pues, no entonces es- contrataron a hispanos, contrataron a hispanos como yo, nos ponían unas cosas ahí porque estaba lleno de, bueno, se contamina el asbesto. Ah, sí. Entonces, para proteger del asbesto, que es como se construyen esas torres gemelas, que eso era cancerífero, nos dieron unos trajes, ¿no? Pero yo empecé a escribir una canción allí, que se llama El Primer Tren, con base en esa historia y lo que me pasó en un tren y una pareja y tal. Entonces yo notaba que cuando yo contaba esa historia, la gente como que se conectaba con la historia. Yo no canto ni papa, pero yo me ponía a cantar. De hecho, mi gran cualidad no es ser cantante, es contar historias. Maravilloso. Entonces, Qué bueno. yo conté la historia tras la canción, la gente se conectó y ahí empecé a pensar, bueno, bacano también sacarle provecho a que uno es cantautor y uno tiene una historia tras una canción. ¿Por qué no hagamos más énfasis en la historia que en la misma canción? A lo mejor la gente se conecta más. Bueno, en fin, empecé a hacer una rutina entre canción y cantar, hablar y cantar, y yo tengo esa, como pueden ver, esa posibilidad, hasta por los codos. Y ahí me encontré con dos amigos y creamos un colectivo de compositores, se llama La Culpa de los Amigos.
La culpa de los amigos, sí. ¿Por qué? Porque las cosas que han pasado en mi vida han sido, yo no tengo familia, yo tengo familiaridad, yo no tengo familia, yo tengo familiaridad, que es diferente. Se puede tener primos, y yo no creo en la consanguinidad tampoco. Y creo que hemos sido una sociedad constantemente involucrada entre tenés que tener tu familia, tenés que tener tu papá, ella es tu mamá, ella es tu hermana, pero ese es un HP, pero es tu hermano, no, es un HP. Si es un HP, no es mi hermano. Entonces yo me crié más bien como solitario, con mi mamá se muere hace 20 años, eso fue una catástrofe para mí, y mis hermanas toda la vida han vivido en Estados Unidos, entonces mi familia es bien disfuncional. Entonces mis amigos, yo soy producto de esos que me rodean, de de la familia que no escogen. Entonces yo le puse la culpa de los amigos, y muchas cosas que son en la vida son culpa de los amigos, ¿no? Su primera salida, su primera novia, tal. Entonces le hice un homenaje como a la amistad. Una buena culpa, ¿no? Una buena culpa muy chévere. Entonces le hice un homenaje a la amistad con un par de amigos que son tremendos. Esos son músicos, que es Fabián Martínez. Él es integrante del grupo Juglares. Fabián fue mi estudiante, ¿cierto? No creo. No, porque este es de Palmira y este es del Nacional. Hay uno con el que empezaron, que estudió aquí la maestría de educación. Pero Miguel, ¿Cómo se llama él? Miguel Hernán Larrota, de pronto. No, uno crespito. No, estaba con ustedes en San Antonio tocando, interpretando con guitarra, y con el de los 4 gatos de jazz, algo así. Pacho. El gordo Francisco grandote que toca ahí, ese es uno que conozco, pero el otro es el estudiante pero no me acuerdo el nombre. No, pero ese no Crespito, está. No, este no está. No, son 2 amigos, Alejo Restrepo, que es también profesor, pero él es profesor de niños, y él hizo parte de un grupo que fue muy famoso hace como 20 años, se llamaba Sin Nombre Son. Ellos se ganaban el Petronio de Alba, yo creo que son los primeros blancos que ganaron el Petronio. Hace como 20 años, cuando hacían los cristales. Entonces los 3... Eso es inclusión. Eso es inclusión, claro. Sí, entonces los 3 nos unimos y empezamos a hablar de rutinas, y yo me empecé a pillar el tema de la comedia como, la comedia como elemento catársico. Sí. Yo necesitaba contar cosas. Claro, yo me di cuenta que yo necesitaba contar cosas para desahogar mis penas. Y eso es parte fundamental del stand-up, ponerte frente a, o pararte frente a. Y empecé a leer sobre el tema, y todos los comediantes que ustedes ven en la vida tienen sus rayes y los cuentan en público. Y cuando uno cuenta algo en público y se totea la risa, superado el raye, o por lo menos mejorado. No, ya uno no le presta tanta importancia. Esto le Jesús, pasa pero cuando viene la culpa es del profesor. Bueno, lo que pasa es que yo, y gracias a mi profe, por ejemplo, y a todos mis profesores que he tenido, me han inculcado el tema. Yo soy muy creativo y tengo que decirlo, hay que decir las cosas, pues me va bien con la creatividad. Sí. No sabía tampoco que era tan creativo hasta que un gringo, un inglés, me dijo, no he conocido más creativo que vos, ni quiero ver un colombiano. ¿Verdad? Sí, el director de la Orquesta Filarmónica, o sea, un europeo ya. O sea. Entonces, creativamente empezamos a hablar en grupo, y entre los 3 amigos y yo empezamos a escribir rutinas de estándar, ¿cierto? Todo con la premisa. ¿Podrías explicar el término rutinas para quien no sepa qué? Pues eso es una cosa que, pues la rutina es lo que uno... Un guión, ¿no? Sí, como un libreto, un guión. Sino que se dice el tiempo que uno lo hace varias veces y se le una rutina, pero realmente es un guión, un libreto. Y aquí en la universidad algo vimos de eso. Es incluyente explicar las palabras que uno no... Claro. Así como usted me dijeron, vericueto, ¿qué es? Sí, es cierto. Claro, genial. Uno aprende. Porque todos no sabemos todo, entonces es maravilloso. Por supuesto. Dime. ¿Qué es lo más difícil de entretener? Pues pensar que uno puede hacer eso, ¿no? Creo que eso es lo más difícil. Pero es que él no está pensando en entretener. Exactamente. Por eso es que no te puede responder, porque lo que creo es que él no está pensando en entretener a otro. Exacto. No, es decir, digamos que chévere si se entretiene la gente. Bueno, es que el entretenimiento es básico también en los seres humanos. Yo le digo a la gente que así que usted le echa alimento al cuerpo y le mete arroz, papa y yuca, métale amor y poesía al alma. O sea, el alma es un órgano, de hecho el órgano eterno, ¿saben eso? Todo el mundo se muere y queda te amo con toda mi alma, imagínate eso. O sea, es algo más allá de lo descriptible. Pero qué profundo él. O sea, te voy a decir algo sinceramente y sin ofender. Cuando él entró lo vi así y dije, rockero, desprendido, porque uno siempre, uno lamentablemente, uno juzga a priori siempre. Semánticamente me juzga. Y yo dije, ay, qué chévere, me identifiqué con él, rockero y tal. Claudia, ambientalista. Sí, ambientalista, todo el...
y él está hablando y uno Ya como viene. que, oh my God. ¿qué No, es pero esto? mira que yo Siempre ha me sido he visto, así. yo me he visto diferente. De hecho, no tengo una forma de vestir. Yo al trabajo me voy con pantalón y camisa. Pero no, profundo lo que él está hablando, me parece genial. No, sobre la culpa del profe, eso es la premisa, digamos, una rutina que hable. Entonces, cada vez que nos invitan a alguna cosa, yo empiezo a pensar, bueno, ¿de quién es la culpa en esta vez? Por ejemplo, este show que estamos haciendo, esta rutina. ¿De las que mujeres? se llama La culpa es de ellas. De ellas. Y es una relación desde nuestras mamás que son culpables de muchas de las cosas que los hijos varones, sobre todo, tenemos malas mañas por la mamita, Total. hasta la novia, la esposa, la ex y Pero, las hijas. Jesús, pero si hiciéramos la culpa del profesor aquí, Siempre he querido volver a mi universidad con un show de stand y hablarle a bueno, los aquí está. estudiantes. profe y- John, ¿cómo lo haríamos? Pues mira, yo Maravilloso, yo, sería muy- yo digo que la culpa es del profe, ya lo tengo en la cabeza, en la mente, y es que los estudiantes o los seres humanos siempre echamos la culpa al otro. Sí. Nunca aceptamos nuestras culpas. Entonces la culpa del profesor no tiene que parte desde de la irresponsabilidad del estudiante echando la culpa al profesor. Claro, ¿Ya? eso es A real. ver, profe, de pronto usted tenga el conocimiento, ¿hasta cuándo está la agenda de la arena? Está más o menos, ellos tienen, lo que pasa es que ahorita tienen presentaciones, pero siempre por lo general el semestre se acaba y ellos tienen unas 2 semanas. 2 semanas más, estaríamos hablando después de mayo, junio, mitad de junio, más o menos. Tenemos que hablar a ver si algún día se llama algo bonito acá con Ok. los estudiantes, o sea, con la universidad. Porque la verdad, lo bacano del tema, John, es que la música, yo digo antes, si no se ríen, por lo menos cantan. Tranquilos, o sea, ahí no van a pasar mal. Porque hacemos covers y hacemos canciones... De toda la vida, De de toda la planchar. vida. Y también ya estamos, como somos compositores, Yo quiero ir. ya Ahorita está hasta septiembre, el 20 de Hasta septiembre. septiembre, ya. Pues lo sé porque casualmente hoy estaba mi mamá averiguando por una cosa, ya decía que de despecho, pero vi que era como de carranga. Y entonces me mandó la Alexandra Es que Parra. el sitio como de moda ahora en Cali se ha vuelto como la arena, ¿no? En la arena. Es el sitio, todo el mundo quiere conocer. Entonces Yo no lo conozco todavía. mi amiga de la coordinadora de extensión en la Facultad de Educación, Alexandra Parra, me mandó el dato y entonces me puse a mirar y ahí está toda la programación, es hasta el 20 de septiembre, la que está pues ahorita, ¿no? Claro. Al aire. Otra cosa que me ha servido de insumo a mí me encanta el tema de salud mental. De hecho, posiblemente empiece a hacer una maestría en psicología clínica. Creo que el ser humano debería preguntarse cuando tiene pareja es cómo estás de salud mental, no cómo estás de plata. Sí, tal cual. Sí. Porque estamos enfermos realmente, una sociedad Sí. realmente enferma. Y mira que nosotros, yo soy paciente post-terapéutico y me considero un buen de construcción constante, ¿no? Digamos, aprendiendo un poco de mis roles, encanta. ya toda la sensibilidad, abrazo la sensibilidad masculina, me importa un pepino el tema del machismo, todo. Sí. Pero obviamente nosotros fuimos criados con esa cosa del Un macho taller. alfa, Pero ¿no? maravilloso. Macho alfa. ¿Sabes por qué? Pues Me es parece hacer genial. un stand-up de ese es... tiene Sí, que no, ser- es que eso hace parte, nosotros hablamos de eso en el show, digamos, porque somos perfecto. tres manes que los tres hemos pasado por procesos de separaciones, somos padres de hijas, chicas, los tres, o sea, tenemos muchas cosas en común y realmente contamos cosas que nos han pasado y seguramente le han pasado a la Y Claro. que nadie lo Mucha dice, gente. porque la gente siempre No, y lo mantiene decimos eso como con que- humor además. ¿no? Jesús, para ir terminando, y profe John, ¿dónde podemos encontrarles en redes sociales? Claro, estamos en, bueno, es otra cosa, pues el tema de las redes sociales es una vaina que medio visibiliza algunas cosas, no digo todo, pero ayuda. Usted se mete a Google y coloca La culpa es de los amigos, completo, no puede ser la culpa que salen mucho, la culpa de eso salen millones de cosas. Millones de culpas. La culpa es de los amigos, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en todas las redes sociales. Viajaremos por todo el país con la culpa, es de los Sí, amigos. mira que es una casualidad completa. Creo que ahí los cristianos llaman la gracia de Dios, yo creo en Dios. Otros llaman empatía, otros llaman carisma. Yo me quedo con las tres y hemos llegamos, gustamos. Chévere. Y nos han invitado ya a Medellín. Medellín, los paisas, tenemos 5 shows en Medellín. Guau. 5 Uy, shows en qué Medellín. Maravilloso. Allá a mí me da miedito, ¿no? Porque es otro público, yo no sé cómo. Ajá. Pero hay que hacerlo. Profe John, ¿y dónde podemos conseguirlo a usted en redes sociales? Pero un paréntesis, doy fe de todo lo que has venido trabajando porque he ido a uno de tus sí. shows y es brutal. Es una cosa Ay, muy chévere. genial. Me tocó La culpa es de las madres. La copa es de tu madre. Sí. Exacto. Y es maravilloso. No se ríe. Usted puede ir serio y usted sale allá riéndose.
porque es un rato ameno y también ayuda a liberar. Y es un trabajo sociológico serio. Sí, correcto. Muchas cosas y un plus es que conecta la música. O sea, todo está también alineado con la música. Pimpinela. Como la música, pilar fundamental también en la construcción de sociedad. Entonces, Sí. es como algo bastante interesante y es un gran trabajo el que ustedes vienen desarrollando. Guau. Muchísimas Después del gracias. paréntesis. Bueno, después del ¿dónde? paréntesis, ¿cómo me ¿Dónde? cómo me encuentran en redes sociales? Como @John Osorio, JOHN, Osorio M, así estoy en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en todos lados me encuentran así. Y también en la industria musical estoy también en esa línea. Productor musical. Productor musical, asesor de branding para artistas y todo lo relacionado en la industria como tal a nivel creativo. E incluyente. Qué bien. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a usted, ha sido un honor. Gracias un por, gusto gracias para por nosotros. incluirme. Muchas gracias. Muy lindo, muy lindas las historias. No, maravilloso. Cómo aprendemos de verdad de cada persona. Todo el tiempo. Sí. Esos caminos que uno no sabe a dónde lo van a llevar, pero que uno acepta. Genial. Exacto. Y el que viene, Y el que otra viene. historia. Bueno, Bueno. Bueno, chao. Muchas gracias a ustedes Muchas por la gracias. invitación. Nos vemos. Chao. Chao.